Salmo 94, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Dios mío, tú eres el juez de la tierra. Hazte presente, entra en acción y castiga a los culpables. Dale su merecido a los orgullosos. Dios mío, basta ya de malvados, basta ya de sus burlas. Todos ellos son malhechores, son unos habladores y orgullosos. Se creen la gran cosa. Aplastan y afligen a tu pueblo elegido. Matan a las viudas, asesinan a los huérfanos, masacran a los refugiados. Y aún se atreven a decir: el Dios de Israel no se da cuenta de nada. Gente torpe, quiero que entiendan esto. ¿Cuándo van a comprenderlo? Si Dios nos dio la vista y el oído, de seguro Él puede ver y oír. ¿Cómo no van a castigar? ¿Cómo no va a castigar el que corrige a las naciones? ¿Cómo no va a saber el que nos instruye a todos? Bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Es la traducción lenguaje actual. Y bueno, es una porción corta, son 11 versículos. Mañana veremos el resto del Salmo. Y es una oración, el título en la Reina Valera, oración clamando por venganza. En esta de lenguaje actual titula Dios es un juez justo. Y más creo que ese es el enfoque, porque no tanto no se ve tanto un anhelo, un deseo de venganza personal. No es una oración enfocada en un resentimiento personal y un anhelo de venganza personal, sino un clamor por justicia en la tierra. Se comienza declarando, reconociendo que el Señor es juez de la tierra, y esto nos enmarca todo el contexto. Entender que Él es juez, entender que la perfecta justicia es Él, está encarnada en Él, y que cuando miramos en la Escritura vemos que realmente el tema de la justicia para Él es muy importante. Encontramos en muchas ocasiones en pasajes de la palabra del Señor que Él habla en contra de la injusticia. Parte de su carácter, un aspecto de su carácter es ese: Él es justo, no puede ser algo distinto, no hay en Él ninguna injusticia, y de hecho Él aborrece la injusticia. Así que algo que también debería ser importante para nosotros es ese sentido de justicia. Justicia social, justicia espiritual en todos los sentidos. Y sí, clamar como aquí clama el salmista, que Él se haga presente, que Él entre en acción, que Él intervenga, que Él castiga a los culpables, que les dé su merecido a los orgullosos. Ese clamor debe haber, que haya justicia en las naciones. Gran parte de los sufrimientos de la humanidad son el resultado de esto, de la injusticia, especialmente como los poderosos, como los que tienen el poder político, económico, etcétera, no usan ese poder como deberían para el bien de la mayoría y sobre todo para el bien de los más vulnerables. Aquí vemos que habla específicamente de las viudas en el versículo 6, las viudas, los huérfanos, los refugiados. Específicamente habla de los más vulnerables. Entonces, ese sentido de justicia debe también caracterizarnos. Nosotros debemos siempre reflejar su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y su propósito es que reflejemos su carácter. Y el carácter cristiano debe también estar identificado por esto: un aborrecimiento a la injusticia, y en cambio un sentido, un anhelo de justicia en todos los sentidos, en todos los aspectos. Clamor porque los malvados retrocedan, porque ya no haya los malvados. En versículo 3, en la Reina Valera dice, a manera de pregunta: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y el versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y efectivamente, cuando vemos toda esa realidad del mundo, tanta injusticia, y insisto, y cómo los poderosos se aprovechan y a costa de los más débiles se enriquecen, sacan provecho, y esto es lo que les decía, genera la mayor parte del sufrimiento, de las situaciones duras de la humanidad, y eso no le agrada al Señor, no lo glorifica a Él. Debemos clamar porque
la maldad retroceda, porque, bueno, y no olvidemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, pero también eso en todo caso incluye que sí, hay seres humanos que, insisto, pues toman el poder y toman esas posiciones y al contrario de usarlas para beneficio de esos más débiles y vulnerables, las usan para su propio beneficio, causando grandes daños. Entonces, sí es importante clamar por esto. Se describe la situación, se describe cómo estos malvados en el versículo 3, 4, 5 se burlan, cómo ellos son habladores y orgullosos, aplastan y afligen a los elegidos. En el 5 matan a las viudas, asesinan a los huérfanos, masacran a los refugiados, y esto pasa todo el tiempo. En el mundo de hoy, supuestamente más civilizado, supuestamente más desarrollado, esto no ha cambiado. Sigue siendo algo cotidiano y cada vez, inclusive cada vez peor, cómo sufren las personas que están en vulnerabilidad por la parte económica o porque han tenido que dejar sus tierras, sus hogares, o porque se han quedado sin empleo, o por cualquier razón. Entonces, bueno, hay también algo interesante y es que declara en el versículo 7, ellos se atreven a decir, el Dios de Israel no se da cuenta de nada. Cuando el ser humano hace todo esto es porque no es consciente de que hay un Dios y que ese Dios interviene tarde o temprano, que Él prolonga su misericordia, pero interviene. Y en el 8, en adelante hasta el 11, hace esta declaración de que Dios ve y escucha y entiende, y dice inclusive es poesía hebrea, ¿verdad? Los salmos, gente torpe, el 8, versículo 8, que quiero que entiendan esto, ¿cómo no va a comprenderlo? Y empieza a hablar, ¿no? Dios nos dio el oído, nos dio la vista, el entendimiento, ¿cómo no va a ver, cómo no va a escuchar, cómo no va a entender? Dios se da cuenta de todo esto. Y bueno, en el 12, mi Dios, tú bendices a los que corriges y a los que instruyes en tu ley. Eso va a ser con nosotros, corregirnos, instruirnos en su ley. Dice el 13, para que enfrentemos tranquilos los tiempos difíciles. Qué tremenda declaración, versículo 13. En la Reina Valera dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Sí, el justo, el que hace lo correcto, también pasa por días de aflicción y muchas veces justamente, como estamos hoy compartiendo, es víctima del poderoso, del impío, del malo. De alguna forma es vulnerado, pero dice que el Señor y en Él podemos enfrentar tranquilos los tiempos difíciles. Qué hermoso eso, ¿verdad? En cambio, hace el contraste, en cambio, los malvados se les echará en la tumba. Eso hace ese contraste tan interesante, ya en parte del pasaje de mañana, versículo 12 y 13, adelantando un poco. Entonces, concluyendo el día de hoy, insisto, ese sentido de justicia, esa oración dentro de nuestro clamor. Debemos orar por nuestras ciudades, por nuestros países, por esas situaciones y realidades a veces muy difíciles que pasa la gente de nuestros pueblos, y que el Señor pueda intervenir y nos permita a nosotros ser parte de la solución en todo esto. Recordemos que Él nos puso por luz del mundo, por sal de la tierra, y eso significa que Él espera que seamos instrumentos, que nos pongamos en la brecha, que marquemos la diferencia, que nos levantemos y que peleemos y luchemos contra la maldad y contra la injusticia. Eso entonces la enseñanza de este pasaje del Salmo 94.